Háganle, háganle. Entonces, pues ya nosotros desde este momento vamos a comenzar a hablar sobre la clase de hoy. Vamos a hacerla con dos bloques. El primero de ellos es el bloque de lo que nosotros tenemos que ver la segunda semana, que fue la clase que se aplazó del día viernes, y un poco también a socializar el formato donde tenemos que pasar el proyecto, porque ya ese proyecto hay que entregarlo este viernes, porque ya es la fecha plazo definitiva para poder entregar el proyecto. Ya descargué la encuesta, voy a compartirles más tarde el resultado y el análisis, que es el punto número 7 del proyecto que ahora vamos a socializar. Bueno, entonces, a todos los estudiantes que no pudieron conectarse, pues ya también está disponible la transmisión por medio del grupo de Facebook y van a tener después acceso al link de la grabación de la clase. Entonces, vamos a hablar un poco y les voy a anticipar sobre lo que se denomina la teoría del Estado. En la parte filosófica de hoy vamos a ver sobre la teoría del Estado. Ustedes saben que nosotros hemos hablado ya varias veces del Estado. En el primer módulo y en el segundo y en el tercero se estuvo hablando mucho sobre el contrato social. El contrato social que nosotros estuvimos hablando principalmente se debe a la teoría del Estado. Pero para ustedes, normalmente, ¿la teoría del Estado en qué consiste? ¿En qué creen que pueden consistir la teoría del Estado? Para muchos de ustedes, listo, a mí me hablan de Estado, estamos hablando del Estado colombiano, República de Colombia, pero en sí, ¿qué significa la teoría del Estado? Aquí no hay respuestas erradas. Para ustedes, ¿qué puede ser la teoría del Estado? Luis, que no te he escuchado. Para ti, ¿qué puede ser la teoría del Estado? O Daniel, que también está atento. Para ustedes, ¿qué puede ser la teoría del Estado? Bueno, entonces, la teoría del Estado, ¿en qué consiste para ti la teoría del Estado? Profe, el Estado viene siendo todos nosotros hacemos parte del Estado. Es correcto, nosotros todos pertenecemos al Estado, como pobladores de un asentamiento, de un territorio. Si nosotros tenemos en cuenta lo que dijo Luis, todos nosotros tenemos y somos parte de dicho Estado. El Estado como tal, estamos ahora mismo dentro de un Estado. Estamos en un Estado que se denomina República de Colombia. Este Estado tiene personería jurídica a nivel internacional, que del cual nos reconocen como una organización y una institucionalidad. Muy importante saberlo. La institucionalidad de un Estado es que haya la división de poderes de manera tripartita, como tenemos nosotros, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Eso viene desde el año del siglo XVII, XVIII con Juan Jacobo Rousseau, cuando plantea el contrato social. La filosofía del Estado es una disciplina que tiene como objeto de estudio las posibles definiciones, los orígenes, formas, tareas y objetivos del Estado, así como las condiciones y límites institucionales, éticos y legales. Como rama de la filosofía política y en concreto, la teoría general del Estado, a menudo a sus temáticas afectan varias otras ciencias, simultáneamente incluyendo la filosofía, la teología, las ciencias políticas, el derecho y la sociología, la economía, y donde se realiza sobre todo por la exclusión de un derecho público en Alemania a principios del siglo XIX. Pero entonces decimos nosotros o analizamos que nuestra constitución política, cuando nosotros comenzamos a desarrollarla en el año 1991, que es la constitución que nosotros tenemos en la actualidad, nos define
nos define como un Estado social de derecho. Si nosotros nos denominamos acá, es un Estado social de derecho. Y cuando estamos hablando de la filosofía del derecho es cómo se organiza. Estamos organizados como una república unitaria. La república unitaria es que todos los departamentos que se encuentran dentro del territorio colombiano están inmersos, están unidos a nuestro departamento, a nuestro país, a nuestro territorio. Pero ustedes saben que nosotros, además de tener nuestro territorio continental, tenemos varios territorios insulares. Uno de ellos la isla de Malpelo, que se encuentra en el Pacífico, y también tenemos a nuestros hermanos de San Andrés, que están al norte del Mar Caribe, frontera con Nicaragua. También nosotros tenemos que ellos, a pesar de que se encuentran lejos de nuestro territorio continental, ellos también forman parte del Estado colombiano. Sus autonomía en la autonomía descentralizado en el sentido de que, por ejemplo, cada entidad antes que sucediera la Constitución del 91 dependían 100% de Bogotá. Bogotá era la que denominaba o la que nombraba los gobernadores. Antes de esta constitución estaba la de 1886 y solamente se podía elegirse a Senado, Cámara de Representantes, Presidencia. Pero en esas épocas los alcaldes y los gobernadores los designaba directamente el presidente de la República. Y eso era lo que sucedía. Cada vez que designaban a un gobernador, entonces eso lo cambió el constituyente a partir de 1991. Y que todas esas entidades o todos los departamentos tuvieran la autonomía y la descentralización. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la alcaldía de Barranquilla antes, para comprar un papel, para comprar la simple papelería, tenía que pedirle permiso a Bogotá. Eso era antes, ahora no. Con esa concepción filosófica de una teoría de Estado, la filosofía de Estado denomina de que nosotros tenemos que evitar la concentración de poder en una sola persona. Que eso era lo que sucedía antes con la monarquía. Las monarquías absolutistas, aunque todavía existe una de ellas que es en Arabia Saudita, donde solo manda el jeque o el rey, que allá es un jeque árabe, eh, tiene la concentración del poder en una sola persona. Entonces aquí en Colombia tenemos que hablar de una descentralización, de autonomía en sus entidades territoriales. Tenemos un principio democrático de participación y de pluralismo, que es cualquier partido político que se forme aquí en Colombia. Tenemos pluralidad de partidos. Está fundado en el respeto de la dignidad humana, trabajo, la solidaridad y de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Las personas que la integran, todos nosotros los ciudadanos colombianos, integramos dicho Estado. Pero ustedes dirán, pero yo soy ciudadano colombiano, pero la Constitución a mí me dice que yo puedo ejercer la ciudadanía a partir de los 18 años. Sí, pero usted integra nacionalidad. Una cosa es tener la nacionalidad y ciudadanía a la vez que tener la nacionalidad ahora mismo. Usted, por ser menor de edad, usted tiene el derecho de nacional colombiano a tener todos los beneficios que usted le es transmitido por parte de sus progenitores, porque sus progenitores nacieron en Colombia, son ciudadanos colombianos, ellos le transmiten a usted ese derecho para obtener la salud, la educación, pero obviamente que ya los derechos civiles que usted va a obtener a partir de los 18 años, como los derechos civiles al derecho al voto, le dan la cédula de ciudadanía, contrae obligaciones. Quiere decir, ya usted puede iniciar en el tema de la vida crediticia financiera, a cotizar en el sistema general de pensiones, etcétera.
Eso es bajo un principio filosófico de derecho público que denominaron en Alemania el famoso Estado o Status, Estado, que es lo que nosotros estábamos revisando. Y por eso es que el Estado también establece unos fines. Los fines que también son propuestos dentro de la filosofía del derecho, como por ejemplo, usted tiene que servir a la comunidad. Como dice el Estado, nosotros estamos también sirviendo a la comunidad. Miren que por el tema del COVID-19 efectuaron un nuevo subsidio, que el ingreso solidario, promover la prosperidad y garantizar la efectividad de los principios y derechos y deberes consagrados en la Constitución. El Estado está obligado a que garantice la efectividad de los principios y derechos fundamentales de la Constitución. ¿Cuáles son los entes? La Procuraduría General de la Nación, que es la que vigila que estos se cumplan. A su medida está también la Contraloría, para que la Contraloría revise que la ejecución de esos presupuestos que generan dichas entidades para promover la prosperidad general y garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, ellos también son vigilantes. Lo mismo la Defensoría del Pueblo, que también la Defensoría del Pueblo también tiene una labor de revisar todos los derechos que se cumplan y las garantías, porque es que esto es un fin estatal. No solamente está para que el Estado gaste la plata, no es para que lo gaste, es para que garantice. Y esa garantía es que tiene que cumplir estos fines. Es por eso que el Estado también además tiene otras obligaciones. Facilitar la participación de todos en las decisiones que lo afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Ustedes saben que hace 4 años hubo un plebiscito por la paz, que lamentablemente el no fue el que ganó en ese entonces, pero eso fue una consulta ciudadana que no tiene un carácter de fuerza vinculante como lo tiene un referendo. El referendo sí es uno de carácter vinculante porque es de motivación para la reapertura de un proceso constituyente, para que el constituyente primario sea el que defina a través de un referéndum o una asamblea constituyente la definición o los cambios que quieren anexarle o las reformas a la Carta Magna. Entonces, las autoridades de la República todas están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida y honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales y del Estado y los particulares. Analizando los preceptos constitucionales de los primeros 2 artículos de la Constitución Política, miren que la filosofía de Estado, como lo dice en su concepto, a menudo las temáticas afectan varias otras ciencias, incluyendo filosofía, la teología, las ciencias políticas y el derecho a la sociología y la economía. Miren que en estos conceptos claves que nosotros estuvimos hablando, afecta. ¿En qué afecta a la teología? Ustedes saben que la teología es el estudio de la parte espiritual. Aquí en Colombia existe la pluriculturalismo de culto o la libertad de culto. Somos un Estado laico. El Estado laico significa que pueden tener distintas religiones o distintas doctrinas, porque antes en la Constitución de 1886 se hablaba de que el catolicismo era la única religión. Además de que era la única religión, la iglesia ostentaba a un poder especial hasta de registraduría. Tanto así que las personas que pueden ser hasta sus mismos padres o abuelos, determinaron en ese entonces que la partida de bautizo que emitían en una iglesia era el registro civil de nacimiento que constaba de que usted era ciudadano colombiano. Ya cuando se crea la registraduría del Estado Civil, todas esas partidas de bautizo fueron vinculadas al registro civil. Ya después del nacimiento de las personas, a partir de los años 70, ya se vinculaba directamente a un registro civil. Pero antes,
La partida de bautizo era la constancia de que usted era ciudadano colombiano. Lo mismo pasaba con el registro de matrimonio. La partida de matrimonio que emitía la iglesia era la partida de matrimonio que constaba de que usted era casado. Ahora, porque esas partidas de matrimonio tienen que realizarse el efectivo registro ante el registro civil o la notaría para que ese matrimonio civilmente también sea válido dentro de nuestra jurisdicción política. Si usted, por ejemplo, va al Vaticano, va a Estados Unidos o va a otro lugar y usted se casa por lo católico le ayuda a todo el país, a los países a donde usted vaya. Pero en Colombia se tiene que formalizar ante el registro civil. ¿En qué sentido? Porque al momento de que ustedes abandonen o decidan terminar o separarse de cuerpos, aquí en Colombia hay un proceso que se llama la cesación de efectos civiles en matrimonio católico, porque ustedes saben que el tribunal eclesiástico es el único que tiene la facultad para anular un matrimonio, y eso solamente lo hace en el Vaticano, y el Vaticano solamente tiene unas reglas taxativas para hacerlo. También afecta en la economía porque obliga al Estado a que intervenga en la economía, ¿verdad? Entonces, el Estado interviene en la economía y ayuda a que esto evita las formas de competencia desleal, interviene en las obras públicas y en todo lo referente a la parte económica en regulación de tasas de interés, el manejo de inflación, comercio internacional, el cambio en divisas, etc. En el derecho, pues hubo un cambio total, porque todas las normas antiguas tuvieron que adaptarse a la nueva Constitución. Y está todavía en mora de realizar reformas sustanciales a distintos códigos. Ahora hubo una última reforma en los últimos códigos administrativos y el de general del proceso, anexando todo lo referente a la Carta Magna. Pero ahora hay un tema que quieren dividir el Código Civil y Comercial, hacer un Código Civil y Comercial y un Código de Familia. Entonces ahí es donde está la discusión de cómo ahora va a operar esos distintos códigos. Y bueno, entonces ustedes saben que esta teoría del Estado va evolucionando y ¿por qué? Hay muchísimos precursores, como por ejemplo los organicistas, la teoría de Federico Hegel sobre el Estado, las teorías sociológicas, la teoría de la institución, la teoría dualista, la teoría jurídica de Kelsen. Miren que el señor Kelsen otra vez aparece en nuestros apuntes. Ustedes saben que Kelsen determinó cómo era la jerarquía de las normas. La Constitución, porque es que Kelsen, alemán, en ese entonces, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Alemania fue un referente de un derecho constitucional. Aquí en Colombia, nuestra filosofía del derecho es que copian o a veces mal copian los modelos de otros países. Tanto así que somos el único estado a nivel mundial que tiene 3 altas cortes. En Estados Unidos nos trajimos el sistema anglosajón de un Tribunal Supremo de Justicia, que eso es lo que tiene la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que es la que dirime todos los asuntos que tienen los estados en los estados norteamericanos. Trajimos el modelo constitucional de una Corte Constitucional de Alemania. Alemania es el referente de que la Constitución está por encima de todas las normas y existe un tribunal que protege y por encima de todas las jurisdicciones
protege a los ciudadanos a través de su constitución. Por eso es que aquí en Colombia existe la Corte Constitucional, que nace en el 91. Y aunque ya estas están más antiguas que otras, trajimos de Francia el modelo administrativo, donde la responsabilidad del Estado va más allá de que el Estado tiene que garantizarle al ciudadano todos los derechos y que el ciudadano puede acudir a donde mí a demandarte porque tú no estás cumpliendo tu deber. Y entonces las demás jurisdicciones del Estado colombiano, como la civil, no tienen la competencia para sancionarte a ti como Estado. Entonces ahí nace la jurisdicción contenciosa administrativa y hay una alta corte que es la que a mí me relaciona o es la que me vigila que yo no me pase de los poderes estatales, denominado Consejo de Estado. Es por eso que ustedes tienen que ver un poco de generar dentro del análisis filosófico de una teoría del Estado. Nosotros unificamos, nos trajimos varios modelos de distintos países que ahora quieren unificar en una sola corte. Si ya nosotros empezamos a formular dichos filosóficamente hablando, nosotros nos trajimos esos tres modelos que ahora mismo en el Estado colombiano están funcionando no de la mejor manera, pero es porque no se han sabido implementar, no se han sabido unificar. Pero en el caso de realizar una unificación, sería catastrófico. O de una armonización es lo que se ve más posible que una unificación de cortes. Porque el Consejo de Estado en Bolívar lo suministró como un consejo de guerra. Y así comenzaron. La jurisdicción de lo contencioso administrativo les digo que se vayan leyendo, a los que les gusta tanto la lectura, dos de los fallos hito de la jurisdicción contenciosa administrativa, el fallo Blanco y el fallo Cadot. El fallo Blanco es que un señor demandó ante la Corte de Francia que el caso de una alcantarilla, también, eso están ahí, sobre la responsabilidad del Estado en una empresa de correos, uno de los que reparte atropelló a una persona y entonces ahí habla sobre la responsabilidad del Estado. Es por eso que ustedes ven que cualquier cosa que suceda y uno demanda al Estado, ahora muy bien, dice, no, sí, el Estado paga porque él es responsable. Ahora yo les pongo el caso, mirando sobre la teoría de la responsabilidad. Hubo una madre de familia que dejó salir a su hijo y él murió ahogado en un arroyo. Eso fue en el barrio 7 de agosto. Y resulta que una señora en un comentario en la red social Facebook coloca que la persona debe demandar al Estado porque el hijo se le ahogó en un arroyo cuando el Estado era el responsable de que el arroyo ya tenía que estar canalizado. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿Es demandable o no es demandable? Lo que acabé de decir. Y cuando realizamos ese comentario, a todos las personas que realizamos esos comentarios que revisamos del portal Zona Cero, esa señora dijo, no, tiene que demandar al Estado. Yo le dije, así como nosotros tenemos, el Estado es responsable, sí, pero cuando es culpa exclusiva de la víctima, ahí hay una exclusión de responsabilidad del Estado. Usted sabe que en una ciudad como Barranquilla, donde llueve, se forman los arroyos y que la alcaldía ha hecho un esfuerzo para cambiar dicho panorama, realizando las canalizaciones respectivas, pero ¿cómo usted sabe que va a llover y está lloviendo duro? ¿Cómo usted se va a ir? ¿O cómo va a dejar al menor de edad
salir a la calle para que se bañe en agua lluvia y que sin saber medir las causas que hacen, se lo llevan los arroyos. El Estado ahí no tiene la culpa. La culpa la tiene usted por haber dejado salir al menor. Y también la culpa la tiene la víctima por haberse metido al arroyo. Perdónenme un momento. ¿Pero? Bueno, ¿cómo vas? Bueno, listo. Entonces, retomando. Filosóficamente sale esto sobre la teoría de la sociología política, donde nosotros establecemos que los acontecimientos sociales determinan la formación del Estado. Un acontecimiento sociológico que nosotros tenemos claro es la paz. La paz está en el artículo 23, 22 o 24 de la Constitución, donde dice que la paz es un derecho fundamental, y por eso es que cuando hubo la crítica más grande, cuando Juan Manuel Santos estuvo realizando los acuerdos de La Habana y que lo querían realizarle los distintos jurídicos en denunciar de que vendió al país, aquí podemos ver que el artículo 22 dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Si nosotros podemos ver que la jurisprudencia estableció que fue exequible este artículo, pero también fue creado el artículo 22A, donde fue adicionado en el 2017 con el nuevo texto, donde habla sobre la garantía de no repetición, y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la fuerza pública en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo autodefensas paramilitares, así como su red de apoyo o estructuras o prácticas de grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes. La ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes. Entonces, nosotros vemos acá que este acontecimiento filosófico, sociológico, hace de que haya un cambio en la relación que tiene el Estado colombiano. Entonces, nosotros tenemos que el Estado moderno, que nosotros tenemos de todas estas distintas teorías, se estableció en el Estado moderno como los señores feudales y las monarquías. Las monarquías absolutistas, ¿qué era lo que hacía? El rey denominaba a sus súbditos, establecía los impuestos y todos los demás realizaron su alzamiento. ¿Cuál fue el acontecimiento? ¿En qué año? ¿Cuál fue el acontecimiento histórico que hizo la repartición o la partición del poder como lo conocemos actualmente? ¿Cuál fue ese antecedente
histórico que ustedes han visto durante todo, a lo largo de todo su bachillerato. ¿Cuál fue ese antecedente histórico? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese antecedente histórico o cuál fue esa parte que ayudó a que se reformara el Estado o se formara el Estado como está actualmente? Eso fue en 1799, la Revolución Francesa de Francia. Con base a la parte filosófica de Juan Jacobo Rousseau, Francia, en su Revolución Francesa, eliminó el absolutismo y comenzó el Estado liberal. El Estado liberal surge como un resultado a la crítica del Estado monárquico. Y el Estado monárquico que nosotros tenemos acá, nosotros no lo tuvimos, pero nosotros estábamos viviendo como al yugo de la corona española. Nosotros estuvimos por un tiempo viviendo sobre la monarquía con España. Ya cuando nosotros decidimos por la independencia, intelectuales como Juan Jacobo Rousseau de ese entonces, Montesquieu, Diderot, Voltaire, Adam Smith, David Ricardo, Malthus, John Locke, ayudaron a que en Estados Unidos personajes como Thomas Jefferson, James Madison, para realizar los documentos de la fundación de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Constitución de Filadelfia, la constitución más antigua que tenemos en el mundo, diría yo, en el mundo latino y en el mundo americano, es la de Estados Unidos. Esa constitución ha sufrido enmiendas de todo tipo, pero es la única constitución que ha conservado sus parámetros y sus matices en el tiempo. Perdón. Y sus matices en el tiempo. Esta constitución norteamericana ayudó a que en Francia, y la revolución industrial también aportó para que en Francia sucediera lo que jamás iba a suceder en otros países, la tripartita de poder, rama ejecutiva, legislativa y judicial, que es lo que nosotros tenemos en la actualidad. Bueno, entonces hablan sobre el Estado liberal como Estado de Derecho. Aquí ya empezamos a ver donde realizan en Inglaterra el parlamentarismo, que quiere decir de que la reina, ahora actualmente la reina Isabel, tiene que depender para su funcionamiento en el Parlamento, o lo que conocemos nosotros acá en Colombia como Congreso de la República, que es también un parlamento. La monarquía existe en Inglaterra, pero es una monarquía parlamentaria. Quiere decir, la monarquía parlamentaria, como su nombre lo indica, el parlamento es el que decide sobre las decisiones que emergen para gobernar el país. Ellos son los que eligen el primer ministro. El primer ministro es equivalente al jefe de gobierno, perdón. El jefe de gobierno es elegido por el parlamento y el jefe de Estado es el rey o el monarca, caso como pasa con España y con Inglaterra. Aquí en Colombia, el mismo que se elige como presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Jefe de Estado porque es la cabeza visible del Estado colombiano a nivel internacional en relaciones exteriores. Y como jefe de gobierno es la autoridad suprema en lo administrativo del Estado colombiano. Y es el que toma las decisiones
Entonces nosotros miramos que el Parlamento existe como ejecutor de leyes, creador de leyes, y por eso se genera el poder legislativo. En algunos estados, el poder se realiza en un parlamento que puede ser de tipo unicameral o un bicameral. El de aquí en Colombia es de tipo bicameral, donde existen dos cámaras. En Estados Unidos también existen dos cámaras. Tenemos que existe la Cámara de Representantes y el Senado. Aquí en Colombia también existe el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado se elige a nivel nacional con una circunscripción nacional representativa para todos. Y el departamental, en este caso, es la Cámara de Representantes, que en un solo cuerpo integran lo que se denomina Congreso de la República o el Parlamento en otros países. En el Parlamento, ¿qué hacen? Pueden llamar a moción de censura a cualquiera de los ministros del ramo o secretarios, porque en Estados Unidos a los ministros se les denomina secretarios. En México también se denominan secretarios. El equivalente a Mike Pompeo, que es el secretario de Estado en Estados Unidos, es el ministro aquí, la señora Claudia Blum, que es la ministra de Relaciones Exteriores. El secretario de Defensa de Estados Unidos es el equivalente aquí al ministro de Defensa. Y lo mismo en todos los países. En Inglaterra también se eligen los secretarios de despacho, que es como lo que denominan acá el ministerio o los ministros del despacho, que son los apoyos del primer ministro, o en este caso acá en Colombia, del presidente de la República, y ellos tienen que hacer el cumplimiento de la primacía sobre el principio fundamental de legalidad. El Parlamento es lo que rige el Parlamento, el análisis del principio de legalidad de dichas normas. Entonces, en este orden de ideas, si nosotros vemos que los parlamentos se encargan de mantener el principio de legalidad, ellos son los que realizan las normas, ordenan al presidente firme, y lo mismo hacen en Europa, cuando en el caso de las monarquías absolutistas, el monarca tiene que firmar la ley para que sea promulgada y se cumpla el principio de publicidad. En el Estado de Derecho, el imperio es el imperio de la ley. División de poderes y legalidad de actos de poderes públicos, derechos y libertades fundamentales, legalidad de las actuaciones. Si nosotros vemos aquí en Colombia nuestra Constitución, en el artículo 230, nos dice que los jueces de la República tienen que estar sometidos al imperio de la ley. Nosotros nos rige un Estado de Derecho y estamos sometidos al imperio de la ley. Pero también nosotros debemos revisar que tenemos que tener otros criterios auxiliares como la equidad, la jurisprudencia y los principios generales del derecho y la doctrina como los criterios auxiliares en la actividad de la justicia. Si nosotros tenemos en cuenta que nosotros, cuando estamos hablando del Estado colombiano, tenemos que nuestro Estado está integrado por las ramas del poder público. En nuestras ramas del poder público tenemos que nuestra Constitución establece las formas de participación ciudadana, los partidos y movimientos políticos, pero nos dice como Estado lo siguiente. Son ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial.
además de los órganos que integran, existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente a la realización de sus fines. Si nosotros nos ponemos a hablar de la Constitución y nos dice que tenemos esta particularidad de la colaboración armónica, existe que el Congreso de la República se encarga de reformar la Constitución, hacer las leyes, ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. Estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. El presidente, que es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, formado por el presidente, la rama ejecutiva, está formada por el presidente, el ministro, director de departamento correspondiente en cada negocio en particular, y los directores de departamentos administrativos. Entonces, aquí dice que ningún acto de presidencia, excepto el nombramiento y remoción de ministros y directores de departamento, en su calidad de jefe de Estado y suprema autoridad, tendrán valor y fuerza alguna mientras no sea suscrito, comunicado por el ministro del ramo respectivo, por el director de departamento, quienes por el mismo hecho se hacen responsables. También lo integran las gobernaciones y las alcaldías, los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado. El 116 habla sobre la rama judicial, donde dice: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, o en este caso, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, los tribunales, jueces, administran justicia, y también lo hace la justicia penal militar. Entonces nosotros tenemos acá que existe un ministerio público que es la Contraloría, órganos de control. El Ministerio Público lo ejerce la Procuraduría General de la Nación por el Defensor del Pueblo y los procuradores delegados y agentes del Ministerio Público. La Contraloría, que tiene a su cargo el control y vigilancia de la gestión fiscal, y existen otros órganos que es el Consejo Nacional Electoral, que es todo lo referente a las elecciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se encarga de todo lo referente al registro civil de nosotros, y de dirección y vigilancia. Entonces, aquí nosotros tenemos esta partecita del Estado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la división de poderes, derechos y libertades fundamentales que nosotros tenemos desde el artículo 12 hasta el 90, que habla sobre todos los derechos fundamentales de primera y segunda y tercera generación, que en este caso los fundamentales, los colectivos y los económicos y sociales, que son los que nosotros tenemos o denominamos de primera, segunda y tercera generación. Entonces, legalidad de las actuaciones de la administración y control judicial de la misma. Bueno, si nosotros estuvimos haciendo un repaso sobre lo que nosotros realizamos en los anteriores módulos, el Congreso tiene una corte constitucional que determina si las leyes de ellos son compatibles con la Constitución o la ley. Miren que el presidente tiene una jurisdicción de lo contencioso administrativo, que en este caso manda el Consejo de Estado sobre sus actos administrativos. También cuenta que en estados de excepción, como lo que estamos viviendo ahora, la Corte Constitucional evalúa los decretos que emita el presidente como decretos legislativos. Sí existe el control por el Estado. Bueno, ahora bien, nosotros en la parte filosófica que tenemos para esta semana también, hablamos sobre el iusnaturalismo o el derecho positivo. Les resumo que este es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana. Propugna la existencia de un conjunto de derechos universales anteriores y superiores
e independientes al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario o el de las costumbres. Y también es una de las fuentes del derecho o de la justicia junto a la costumbre o el derecho positivo escrito, que no debe confundirse con el iusnaturalismo, que es también un conjunto de pensadores o escuelas que, pensando en la inspiración del derecho natural, se refiere al cambio de conciencia humana y a todos los acontecimientos que nacen de la misma naturaleza. Bueno, entonces tenemos nosotros que se agrupa un conjunto de teorías sobre el derecho y la justicia, lo que difieren en distintos métodos y formas de fundamentación, pero que coinciden en sostener que existen ciertos mandatos o principios, que ustedes saben que hay unos principios fundamentales que nos definen como derecho. Entonces, la parte del derecho fundamental, tenemos una definición del señor Johannes Metzner, donde dice que el derecho natural es orden de la existencia. Entonces nosotros tenemos que el derecho natural es el derecho inmerso que nosotros tenemos y los que nacemos. Ese derecho natural es sobre todo lo referente a los derechos humanos. Entonces aquí habla sobre la validez y la ley que depende de ellos en su justicia y corrección. Si la ley es extremadamente injusta, no es una verdadera ley. Experimentos que cada uno realiza en la parte reciente. Tenemos que en Colombia el derecho natural, ¿cómo lo materializamos? Ese derecho material se materializa con el análisis jurisprudencial que uno solicita para la aplicabilidad de esos derechos. Un derecho que nosotros tenemos, que es muy común a la hora de pedirlo, el derecho de la salud y el debido proceso. El debido proceso, en distintas ocasiones, es muy vulnerado. Y si ustedes se ponen a leer la jurisprudencia sobre esto, se van a tropezar mucho con el derecho natural. El derecho natural establece que nosotros debemos realizar un acompañamiento como seres humanos de toda esta parte filosófica que nosotros no debemos de negar y que nosotros debemos de cumplir. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Principio de la presunción de la inocencia. Y lo mismo pasa que esto es una fuente naturalista, el derecho a la presunción de inocencia. Tenemos que el jurista Gustavo Radux afirma que la ley es extremadamente injusta, no es ley, porque esta ideología va a que la ley natural tiene que ser justa para todos los ciudadanos. Es por eso que cuando realiza la Corte Constitucional el análisis jurisprudencial de las normas, cuando se pronuncia a través de la sentencia de tipo C, las sentencias de tipo C, que son las constitucionales, cuando realiza la derogación de las normas, porque ellos ven, por ejemplo, lo que estuvimos hablando en un seminario que estuve la semana pasada sobre el derecho de petición. En el evento en que fue regulado en la ley 1437 del 2011, los padres de la patria, esa es una ley ordinaria, pero la norma te indica que para tú implementar una ley estatutaria tienes que regular un derecho fundamental. Ya está establecido un procedimiento especial que está a base de control de la Corte Constitucional. En ese año, el magistrado Jorge Pretel declaró inexequible todo ese título y generó un vacío judicial. Pero le dijo en esa sentencia a la Corte, al Congreso, que debía legislar sobre esa materia y aplicaba una inexequibilidad condicionada para evitar que se vulnerara el derecho de petición. ¿Cómo lo sustentó él? A través del derecho natural.
Si uno se pone a leer esas sentencias, eso es lo que nosotros, a veces a uno, los que les gusta esto, principalmente, uno es muy cuidadoso leyendo las consideraciones de la Corte. Porque hay sentencias que son tan largas que hay unas veces de que cuando usted ve el número de páginas en el Word, a usted se aburre. Pero hay en algunas que nosotros tenemos que ver que esas sentencias largas, tanto la de C como la GCU de unificación, son sentencias que son basadas en derecho natural. ¿Y por qué realizan dichas análisis? Lo mismo, todas las sentencias que ustedes puedan encontrarse del exmagistrado Carlos Gaviria. Igual, esas sentencias eran de un análisis full use naturalista. Que por eso es que filosóficamente la Corte Constitucional, además de tener esa facultad de generar esas novedades, es que realiza muchísimo análisis del derecho natural. Bueno, la tesis principal del derecho natural contempla de que existen ciertos principios en relación con el bien y el mal de carácter universal, leyes naturales o derechos naturales que actúan como marco supralegal. Tenemos también que el contenido de dichos principios es conocible por el hombre mediante la razón. Y el derecho descansa en la moral. Moral que significa costumbre. Y de allí viene todo lo que es referente a la moral y las buenas costumbres. Si estos principios no son reconocidos o no son recogidos o sancionados por el ordenamiento jurídico positivo, este último no puede considerarse un verdadero ordenamiento jurídico. Ustedes saben que nosotros tenemos la moralidad. La moralidad es actuar en el sentido estricto en lo que se tiene que ver con la parte administrativa. Habla de la moralidad. Entonces, la moral en lo que descansa tiene que ver sobre la teoría del derecho natural. Entonces, todo lo que ustedes cuando les empiecen a hablar de ética y moral, ahí es la diferencia entre el bien y el mal. En Grecia y en Roma, ustedes saben que estuvimos hablando de los señores Platón, Aristóteles, planteando que la justicia legal y convencional y la justicia natural. En todo lo referente a ello, es que todo el lugar que tiene la misma fuerza no existe y porque la gente piense de que esto o aquello. En mismo lugar, Aristóteles insiste que las leyes naturales no son inmutables, pues la propia naturaleza, donde hay cambios naturales debido a estos principios, vive cambiando. Miren que los acontecimientos sociales hacen que la ley natural también cambie. Por eso es que nosotros hablamos de que ahora en la política el raciocinio del hombre es una ley natural que determina distintos preceptos como la libertad y en su momento la esclavitud, cuando estuvo integrada a través de los colonos que se traían los esclavos y que eso los esclavos los tenían como una mercancía, que no tenían propiedad, que no eran un individuo, que no tenían libertad. Entonces, cuando se habló de este principio de la abolición de la esclavitud, dijimos sobre la abolición de un derecho natural. En la Edad Media, ustedes saben que hubo mucha influencia del cristianismo, sobre todo por Santo Tomás de Aquino, donde hablaba de que se formulaba de que Dios ha establecido una legislación eterna para el mundo natural y el mundo humano, y eso lo conocemos como la ley natural. ¿Cuál es el libro? ¿O cuál es esa ley? En la Edad Media, la Biblia. La Biblia es el libro iusnaturalista por el cual la Edad Media dejó dicho que Dios ya había creado dicha norma como una legislación eterna. Y ustedes saben que toda la vida hemos tenido la Biblia
y la Biblia es lo que ha estado durante siglos de los siglos. Cuando llegamos a la Edad Moderna, ya sabemos que empieza a haber las corrientes del Renacimiento estableciendo un cambio y donde empiezan a hablar sobre ley natural y derecho subjetivo. El derecho subjetivo es el derecho del sujeto y el derecho objetivo es lo que está normado. Entonces, si nosotros hablamos de que la ley natural nos establece que hay un derecho subjetivo, ese derecho subjetivo que ocasiono yo o que yo mismo acciono, puedo generar lesiones en caso de que yo hago una acción u omisión. Nosotros nos ponemos a ver en el artículo 138 del Código Administrativo, hablamos sobre la nulidad y restablecimiento del derecho. Eso es cuando se habla de que un sujeto, a través de un derecho subjetivo, le violente a otro y por eso yo estoy obligado como Estado a reparar dicha acción. Eso es lo que nosotros estamos contemplando en un justnaturalismo moderno, donde ya se está comenzando a hablar que el Estado es responsable. En cambio, el positivismo, hablándolo de una filosofía positivista, es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el científico y que tal conocimiento puede surgir a través de métodos científicos, siendo, por ejemplo, las ciencias físicas que triunfan claramente en el dominio de la naturaleza y en las aplicaciones de las técnicas en las que ellos se derivan. Como consecuencia, tenemos que la metafísica es una pseudociencia por buscar que está más allá de la ciencia. Es una línea de crítica a partir de lo que se llama las trampas del lenguaje, por lo que se supuso un interés en el estudio del lenguaje, tanto en su dimensión formal y empirismo lógico, como en cuanto al lenguaje natural, estudiado por los juegos del lenguaje, dio lugar a una filosofía analítica. Bueno, esto deriva más que todo sobre el empirismo y de la epistemología. Ustedes saben que el empirismo es todo lo que tiene que ver con la parte de experiencia. Y lo de la epistemología, ustedes saben que la epistemología es sobre todo lo del estudio del hombre, junto con la antropología. Bueno, listo. Entonces, nosotros tenemos en cuenta que cuando se hablaba del positivismo y la parte empírica, ustedes saben que durante todo ese tiempo hay muchísimos aspectos por analizar, que filosóficamente tenemos la Revolución Francesa, que es uno de esos factores, y tenemos a varios representantes como Auguste Comte y el británico John Stuart Mill, donde nos hablan sobre el positivismo y el empirismo, como la epistemología también,
Y ellos aplican muchísimos métodos científicos para decir de que todas las normas tienen que ser positivizadas en un sistema jurídico. Es por eso que nuestro sistema jurídico es un sistema normativo, que tenemos muchísima amplitud en normas y que tenemos que tener ese principio de publicidad en las normas y que éstas nacen a través de después de dar todos los métodos científicos agotados para poder realizar dicha normativa. Entonces nosotros hablamos que también hablan de las leyes generales, que también son universales, donde considera la razón como medio para otros fines, como una razón instrumental. Si nosotros hablamos de leyes universales, nosotros hablamos que los derechos humanos son leyes universales porque aplica usted estando en cualquier lugar del mundo. Si usted está en Colombia, si usted se va para Ecuador, se va para Perú, se va para Venezuela, se va para Estados Unidos, todo eso es una ley universal, porque aplican todos esos derechos fundamentales para todo el mundo a través de una Declaración Universal de los Derechos Humanos que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Y este señor, Auguste Comte, formuló a mediados del siglo XIX la creación de la sociología como ciencia, que obviamente, como ustedes saben, en el anterior módulo de sociología se habló de que este señor y Max Weber, representantes hito de la sociología como una ciencia natural, el estudio de todos los acontecimientos para poder formar las leyes. Comte nos habla de unas fases teológicas o mágicas donde corresponde a la infancia de la humanidad, en época en que las personas dan explicaciones mágicas sobre los fenómenos naturales. También cree que ciertos fenómenos son causados por seres sobrenaturales o dioses. Ustedes saben de que esta fase teológica nosotros también hablábamos de nuestros amigos imaginarios y de todas esas cosas. También habla sobre una fase filosófica donde el hombre deja de creer en seres sobrenaturales y empieza a crear ideas. Ustedes, ahora mismo en la fase metafísica, nos encontramos la mayoría de la gente. La mayoría de ustedes ahora mismo está en la fase metafísica o filosófica, donde ustedes ya dejan de creer en seres sobrenaturales y comienzan a creer en ideas, por lo que las explicaciones racionales que ustedes buscan es el porqué de las cosas y por qué se sustituye como entidades abstractas. Ustedes ya, como dice uno, ustedes no tragan entero. Y una fase científica o positiva, que es la definitiva, es donde ya la mente humana renuncia a la búsqueda de ideas absolutas. En vez de esto, ahora se decide estudiar las leyes de los fenómenos. El conocimiento se basa en observación, experimentación y se expresa con el recurso de la matemática. Se busca el conocimiento de las leyes de naturaleza para su dominio técnico. Ya ahora mismo, el que se encuentra en una fase científica, es en este caso, mi persona ya se encuentra en una fase científica porque ya yo estudié la carrera y ya estoy comenzando, obviamente, a seguir especializándome para cambiar esa búsqueda de ideas absolutas y ya me encuentro en una fase científica, que del cual es lo que me ayuda a experimentar nuevas cosas para encontrarle la causa o cómo contribuir al cambio. Eso es lo que ahora
quiere determinar el señor Comte en sus fases. Las corrientes filosóficas del positivismo que tenemos nosotros acá, denominaciones como el positivismo jurídico, que es todas las normas que son escritas, no guarda relación con el positivismo filosófico, sino el concepto de derecho positivo. El conductismo o la filosofía conductista y también la neurociencia. Nosotros sabemos muy bien que nuestro pensar, nuestro actuar científico, tenemos nosotros la neurociencia. La neurociencia tiene que ver mucho con el pensamiento neurológico, porque ya nosotros vamos más allá de lo que nosotros queremos explorar. Es por eso que nosotros ahora ya estamos en una nueva fase, donde nosotros ya, esta clase positivista cambia, porque después de ya ver todos los acontecimientos, todos los estudios, ya nosotros comenzamos a lo que es a la positivización de normas. Bueno, aquí terminamos nuestra temática. Ahora bien, tenemos algo pendiente, que es lo del proyecto. Entonces, ahora voy a compartirles a ustedes. Por favor, me van a escribir en el grupo de WhatsApp los correos electrónicos, porque vamos a ver ya lo que vamos a pasar dentro del formato que ya nosotros lo vamos a tener aquí. Ya la encuesta, que es el punto número 7, el análisis ya está listo. Debemos nosotros ahora comenzar a construir el proyecto con base a cada uno de estos puntos. Ya en el grupo de WhatsApp están compartidos, está compartido el archivo, por favor lo leen y comencemos a realizarlo para ya yo comenzar a compilar con lo que tenemos terminado acá. Entonces, Daniel, por favor, tenemos que realizar el tema de la capacitación. Vamos a ver cómo lo hacemos, a qué hora la vamos a determinar, para ya concluir con nuestra evidencia final. Entonces, esta semana es posible que yo los vaya a convocar, no sea a esta hora, sino en la mañana, en un rato, para terminar esto. Esta semana sí los voy a hacer muy intenso, porque ya tenemos que entregar esto. Entonces ya esta semana nos tenemos que estar atentos. En cualquier momento yo los llamo, les digo, bueno, vamos a hacer una reunión a esta hora, ¿cómo están en el colegio? Les pregunto y enseguida hacemos esto, porque tenemos que terminar. Entonces, chicos, nos estamos hablando, vamos a escribir por el grupo de WhatsApp para continuar este programa. Entonces, que estén muy bien, nos vemos en otra oportunidad. Para el día viernes tenemos la clase temprano, no sé a qué hora. Profe, ¿sí? Hay algo que no entiendo. Usted formó grupo de 3. No, el grupo es para todos. El grupo es